Tardes. A continuación vamos a hablar sobre el análisis de dos dispositivos. Para iniciar, empezamos con el discurso del presidente Iván Duque. En este discurso expuesto por el presidente, a grandes rasgos, presentó ante el Parlamento de la Unión Europea las problemáticas más significativas de un país latinoamericano, resaltando la manera de gestionar y resalta los avances de dicho país. Durante su discurso dirigido al Parlamento, narra los difíciles momentos que ha atravesado como país al enfrentarse a uno de los grandes desafíos COVID-19. Allí resalta la resiliencia de todo un país. Inicia resaltando el Nobel de la Literatura hace 40 años, en una región latina sumergida en la soledad, y a través de dicho tiempo, cómo se han acercado a relaciones internacionales sólidas con el Tratado de Libre Comercio, buscando estabilizar la economía de un país. A continuación le damos paso a mi compañero. Buenas tardes. Una vez analizado el discurso del presidente de la República de Colombia en el Parlamento Europeo, se pueden analizar diferentes paradigmas. Entre ellos está el conocimiento sobre el tema hablado, pero a su vez nos da a conocer sus prácticas sociales y políticas aplicadas en su gobierno durante la contingencia del COVID-19. El presidente de la República también habla sobre el cambio social y sobre los distintos avances que se han llevado como país. Teniendo en cuenta un análisis más profundo de este discurso, se puede evidenciar que el presidente habla no solamente sobre las distintas problemáticas, sino las que existen actualmente en nuestro país. Se debe tener en cuenta también dos dimensiones en las que habla el presidente frente a las emociones sociales, frente a las emociones políticas, culturales e históricas, y sobre todo las aproximaciones frente al uso del lenguaje discursivo y utilizado frente a la estructura del proceso de constreñimiento social y político-cultural que vive en nuestro país actualmente. Por lo anterior, podemos deducir que el foco específico del discurso se encuentra aludido a la contribución a la construcción del país en base a las distintas investigaciones frente al poder social que existen en nuestro país. Actualmente, en vista de la contingencia de COVID-19, nuestro país va direccionado a la igualdad, el enfoque diferencial, inclusión y oportunidades dentro de la sociedad. Le doy paso a mi compañera para que nos siga complementando. A continuación vamos a hablar sobre el discurso Pido la palabra. Una niña se dirige al tribunal para expresar su impotencia y dolor que vive en su patria y hogar. Allí hace una comparación perfecta entre la violencia familiar y la corrupción que hay en un país. De alguna manera, allí lo único que ella encuentra en la liberación de todo un país es la injusticia y la maldad. Se refugia en la educación, viendo allí un mundo de posibilidades, sin olvidar toda la maldad que encuentra en su hogar. Allí damos paso a mi compañero que nos completa este análisis. Gracias, Paola. Complementando el segundo dispositivo, podemos hablar sobre la violencia que sufren las mujeres y la desigualdad de oportunidades que existe en la sociedad, tanto como para niños como para mujeres, para niños y adolescentes, pidiendo una acción global para aumentar la conciencia e impulsar la promoción y crear oportunidades por debates sobre retos y soluciones para esta problemática social. Adicional a esto, con el fin de vincular el discurso con la sociedad en general y con la desigualdad particular, se necesita un marco teórico con el fin de que sea capaz de lanzar dichos diversos con la descripción que nos da Van Dok en las comunicaciones y en los textos actualmente leídos. Bueno, de una manera más general vamos a hablar sobre los dispositivos, los discursos según Van Dijk, teniendo en cuenta los discursos anteriormente mencionados, los cuales nos presentan un tema en común que es el desarrollo y el crecimiento de la patria, pero desde dos puntos de vista muy diferentes, uno crítico y uno un poco más argumentativo, además de poder observar cómo el discurso de Van Dijk nos plantea las dimensiones que pueden generar las reacciones a nivel psicológico como a un nivel social, demostrando así que no hay un locutor malo o un receptor ignorante, sino un buen uso de las tres dimensiones y un buen planteamiento argumentativo por parte de quien las usa
y escribe el discurso para el locutor o para sí mismo. En los dos dispositivos podemos ver el desarrollo socioeconómico de una patria, pero desde dos puntos de vista diferentes, siendo la perspectiva de una niña humilde que ha tenido que soportar abusos y ver cómo la sociedad que la rodea muere de hambre mientras su gobierno los ignora totalmente. Por otra parte, vemos un gobernante soberbio, ignorante y controlado por maquinarias políticas que habla sobre cómo la economía de su país ha subido fuertemente desde las controversias que hemos vivido durante 2 años por el COVID-19, mientras el peso de nuestro país se va desvalorizando cada día más y la gente de esta patria muere de hambre y trabajan para sobrevivir un día más. Ambos discursos son dichos por dos emisores, los cuales se han instruido en el tema para de esta forma dar a conocer dos puntos de vista a un grupo de receptores que en este caso son delegados de los distintos países del mundo, el cual es presentado en un auditorio que alberga a dichos delegados que se encuentran allí para discutir lo que parece el desarrollo económico social de cada uno de estos. Para completar el tema, cada uno de nosotros va a dar un análisis frente a los dos textos. Inicio yo teniendo en cuenta que las dos interacciones y los dos dispositivos analizados, ambos actores sociales cumplen distinto contraentendimiento y suele denominar siempre normalmente la clase social o la institución a los grupos a los cuales va dirigido en este caso. Es importante tener en cuenta también que dentro del análisis y dentro de las causales se debe tener en cuenta siempre que se dirige a estos actores sociales, los miembros del grupo, la relación que hay entre la acción y el proceso que existe y el contexto estructural y social frente a los participantes. Esto teniendo en cuenta siempre las acciones sociales y el lenguaje aplicado dentro de los discursos. Para completar lo de mi compañero, en mis conclusiones del presidente, un presidente busca acercarse a la Unión Europea para brindar apoyo en el marco del conflicto geopolítico actual, generando en ellos un alto sentido de pertenencia y solidaridad entre los países buscando el bien común. Bueno. Sigue. Gracias, Paola. Bueno, entonces podemos concluir que en un discurso es un dispositivo narrativo que en este caso por Van Dyck nos plantea tres dimensiones importantes, las cuales abarcan no solo la intención de dar a conocer una idea, sino de llegar a los receptores de una forma concreta y general, lo que conlleva al receptor a tomar un criterio propio sobre el tema, a hablar o discutir, generando de esta forma reacciones no solo sociales, sino también afectando la parte psicológica de este mismo, enfatizando más que todo en la inteligencia emocional de los receptores, dado que esta es aquella que nos permite no solo a los receptores, sino a las personas a formar un criterio de vida para tomar unas mejores decisiones, y también nos ayuda a utilizar y a realizar una mejor ejecución de las dimensiones vistas y planteadas en este caso por Van Dyck para infundir de manera más fuerte en las personas la labor de sus decisiones. Para concluir, también tengo otras conclusiones sobre Pido la Palabra. Y es exactamente lo mismo sucede con la violencia en las mujeres. Muchas callan el horror que viven por amor y simplemente están afectando sus propios hijos y ellas mismas. Por guardar silencio frente al maltrato, se normalizan todo ese tipo de abusos, teniendo como argumento que debo aguantar por amor a mis hijos y por la capacidad de sostenerse económicamente. La gente suele normalizar lo que sucede en el país y en lugar de tomar acción simplemente se limitan y dejan que este tipo de cosas sucedan, sin importar que sigan empeorando cada vez más.
Bueno, culminando ya nuestra presentación, tenemos una frase de Van Dyck en 1996 que hace referencia a que la mayoría de la gente únicamente tiene control activo sobre su vida cotidiana y frente a miembros específicos de familia o amigos o colegas. Es importante tener en cuenta que estas situaciones se deben expresar en contexto con el general y no solamente con familiares o amigos, ya que se puede volver de parte burócrata y puede constatar diferentes temas. Con esto damos finalización a nuestra actividad. Muchísimas gracias, Paola, Carolina. Muchas gracias. Muchas gracias.